Bienvenidos a Punto de Letra. Hoy hablaremos de Virginia Woolf, una de mis más admiradas escritoras. Virginia Woolf en sí fue una escritora británica, autora de novelas, de cuentos, ensayos y demás obras literarias, considerada una de las más destacadas figuras de la literatura anglosajona del siglo XX. Pero ¿por qué es tan relevante? En sí fue la mujer que renovó la novela moderna y proporcionó también las claves del feminismo actual. Por tanto, es una de las escritoras más importantes de la literatura del siglo XX y también de la literatura universal. En sí fue una lectora voraz también que renovó pues la novela en la Inglaterra del siglo XX. Dejó de hecho 30 volúmenes de su diario personal a su fallecimiento, por lo que por supuesto es la escritora con la vida más documentada también. Virginia en sí, como les decía, innovó la literatura de su tiempo y su creatividad pues fue impresionante en sí. Permíteme contarte en este video no solo los temas controversiales que rodearon su vida, sino las razones por las que Virginia se inmortalizó en palabras con sus excelentes obras. Sin más, hablemos de la genial Virginia Stephen, quien después el mundo conocería como Virginia Woolf. Iniciemos con su vida. Adeline Virginia Stephen nació en una familia acomodada el 25 de enero de 1882 en Kensington, Londres. Sus padres fueron Leslie y Julia Stephen, ambos previamente viudos. Su familia en sí estaba vinculada al mundo de la administración pública, de las universidades y del arte. En realidad, el padre de Virginia era historiador, escritor y biógrafo. Su padre reflejó predilección por Virginia desde que era pequeña. De hecho, la vocación literaria de la niña fue temprana, ya que a los 5 años le contaba una historia a su padre cada noche. A los 9 años, pues de hecho funda con su hermano Toby un periódico semanal llamado Hyde Park Gate News. Ella en sí no tuvo una educación formal en instituciones educativas, como sus hermanos varones. Tanto ella como su hermana Vanessa, pues quien se convertiría en una gran pintora, tuvieron que ser educadas dentro de su hogar. Recordemos que en la época pues las mujeres solo tenían roles de esposas y de madres. Así que su madre les enseñó francés, latín e historia, mientras que su padre les enseñó matemáticas. Sin embargo, pues su padre sí contrató profesoras, en su mayoría pues extranjeras, también para las dos niñas. Virginia empezó a aprender griego, lo que continuaría durante toda su adolescencia. Tallant House fue comprada por los padres de Woolf y empezaron a pasar las vacaciones justamente allí el año en que ella nació. Iban todos los años hasta que falleció la madre de Virginia. En sí la casa estaba en la ciudad de Saint Ives, en Cornualles. En su infancia, pues Virginia fue realmente feliz en este lugar, por ello recurrirá siempre a estos recuerdos y en sí a algunos elementos de estas experiencias en varias de sus obras como en Al Faro. Su madre, debido a la fiebre reumática, pues falleció en mayo de 1895, por lo que para Virginia, pues su infancia concluyó. La muerte temprana de ella significó un gran dolor que no se pudo remediar, ni siquiera en su padre, Leslie, quien cambió completamente y se convirtió en lo que ella denominaría un tirano, por lo que la relación con él pues también se fue fracturando con el tiempo debido a la muerte de su progenitora. También pues tuvo su primera crisis mental.
Sin embargo, pues a finales de 1897, además del griego, Woolf tomaba clases de historia en el King's College. Entonces empezó a leer y a estudiar también mucho los clásicos griegos. Su padre falleció en febrero de 1904 con un cáncer fulminante. Este hecho hizo que Virginia enfermara de nuevo, pero esta vez más gravemente. Más adelante te explicaré en qué consistió esta dolencia. Cuando empezó a recuperarse a sus 23 años, Virginia sabía que si quería escribir y llevar un buen nivel de vida, debía ella misma tener una libertad financiera, por lo que a finales de 1904 comenzó a colaborar con The Guardian y lo hizo también para entrenar de cierta manera a su escritura. El primer reportaje largo en este medio, en el suplemento femenino que ella presentó, ella relató un viaje que hizo a Haworth, la ciudad en la que vivieron sus admiradas hermanas Bronte, las excelentes escritoras inglesas del siglo XIX. Tras la pérdida de sus padres, pues tanto Virginia como Nessa, su hermana, contaban con una renovada libertad, ya que decidieron establecerse en enero de 1905 en Gordon Square, en el barrio de Bloomsbury. En sí a Virginia le encantaba el hecho de tener una habitación para ella sola y espacios en diversas habitaciones para trabajar conjuntamente con Nessa, quien desarrollaba pues su arte. Virginia entonces también empezó a trabajar en el Morley College, un instituto que era nocturno en el que impartía clases de gramática a las trabajadoras, lo que le ayudó a entender de hecho la desigualdad que había especialmente en el ámbito económico, lo que de hecho pues hacía imposible para esas mujeres cultivar su inteligencia, del mismo modo en el que personas con mejores oportunidades como la propia Ginia podían hacerlo. Bueno, en sí, como se dio cuenta Virginia, las mujeres a las que enseñaban no eran tontas, ni les faltaba interés por aprender, pero como no tenían recursos, debían trabajar arduamente, por lo que en sí no disponían de tiempo para desarrollarse, digamos que intelectualmente. Este mismo año, gracias a la creciente libertad de las hermanas Stephen, pues en sí establecieron el grupo de Bloomsbury. Se llamaba así por el barrio en el que todos sus integrantes iniciales vivían y desarrollaban sus actividades. Con el tiempo, pues en sí se desarrolló en torno a todas las amistades y relaciones que surgieron en sus vidas desde 1905. Estaba compuesto por personajes, digamos, diversos de las artes, de las ciencias o la política. La primera reunión tenía a las dos hermanas de Stephen, también tenían a Toby, el hermano favorito de Virginia, y a 3 amigos universitarios del joven. Al principio se organizaba en sí este grupo cada jueves. Aunque la reunión inicial fue en sí propiciada por Toby, las hermanas de Stephen pronto tomaron también protagonismo. Este grupo ha sido considerado como el grupo de intelectuales que tuvo un papel fundamental en las artes, el pensamiento y la política de las primeras décadas del siglo XX en Inglaterra. En sí, lamentablemente, Toby falleció en 1906. Por esa época, pues, Vanessa, su hermana, decidió casarse con Clive Bell, y Virginia se resintió con ella por un tiempo, ya que no le agradó que ignorara el vínculo que las unía en nombre de una relación con un hombre que apenas conocía. Sin embargo, en sí, ella también fue adaptándose de a poco al matrimonio de su hermana. Sorpresivamente llegó a tener una buena relación con su cuñado, con el tiempo, ya que en sí a él podía hablarle con franqueza de sus miedos como escritora,
de sus pesadillas y de lo que para ella era importante. En 1911, Leonard Woolf, un economista judío quien había trabajado como funcionario británico en Ceilán, pues regresó a Inglaterra. Al principio Virginia se mostró un tanto cerrada ante el trato con él. Sin embargo, lo conoció mejor y cuando conversaba con este hombre, pues ella se sentía, según sus propias palabras, plena. Sin embargo, pues Virginia no quería un matrimonio convencional, sino quería una forma de unión que le permitiera seguir escribiendo. Se casaron el 10 de agosto de 1912. Leonard en sí también era escritor y fue el mejor hombre que pudo encontrar para ella, preocupado en la salud de su esposa y en facilitarle las mejores condiciones para que ella desarrollara su escritura. A inicios de 1915, su esposo publicó su segunda novela. Virginia la leyó y le pareció increíble. Ginia, en cambio, en este mismo año publicó su primera novela, Fin de viaje. Ambos fundaron la Hogarth Press en julio de 1917, una editorial artesanal en donde tenían la libertad de editar lo que las editoriales convencionales no se atrevían a publicar. No solo incluyeron la obra de Virginia, sino de variados autores, la mayoría de su círculo de amistades. En ese mismo tiempo, pues conoció a quien consideraba su rival, la escritora neozelandesa Catherine Mansfield, ya que Ginia se sentía en competencia con quienes intentaban como ella pues revolucionar la novela de su tiempo. Al principio la consideró una amiga, ya que era claro para ella que Catherine también se tomaba la escritura muy en serio. Cuando se publicó la segunda novela de Woolf, Catherine expresó una dura crítica sobre el libro, por lo que la situación se tensó definitivamente, y desde entonces ambas criticarían la obra de la otra. A los pocos años de vida de esta editorial pudo profesionalizarse, ya que iba más allá de una afición. De hecho, firmaron un contrato para hacer las traducciones al inglés del novelista ruso Gorky. Ginia para ello se propuso incluso aprender el idioma. El matrimonio Woolf decidió a largo plazo mantenerse con sus propios recursos y absolutamente independientes de cualquier grupo que quisiera influir en sus publicaciones. En sí, en 1919 los Woolf adquieren y se establecen en Monk's House, en Rodmell. Ese mismo año Ginia publica Noche y Día. En 1922 publica El cuarto de Jacob, ya en su propia editorial, donde aparecerá el resto de su obra. Tras sus exitosas obras La señora Dalloway y Alfaro, Virginia fue invitada a dar una charla en dos colleges femeninos de la Universidad de Cambridge acerca de la novela inglesa y las mujeres. El nombre de estas charlas fue en sí Mujeres y Ficción. Impartió 2 lecciones en octubre de 1928. Justamente este mismo año también publicó Orlando. En sí Leonard concordó con Virginia en que sería propicio convertir en una especie de ensayo las ideas expresadas en dichas conferencias, y así apareció su obra Una habitación propia. El éxito de ventas de esta obra resonó en la década siguiente, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Luego de su obra Las olas de 1931, Virginia se consolidó como una gran escritora. La relación con su esposo era magnífica y tenían una soltura económica luego de varios años de esfuerzo. Incluso compraron un automóvil. Virginia también en esta época se exasperaba al ver cómo en el grupo de Bloomsbury
Cada vez había más hombres salidos de las mejores universidades que en sí eran sacados, según sus palabras, del mismo molde, lo que les limitaba la inteligencia y en sí para colmo en las reuniones se aceptaban solo como 3 mujeres, o bien porque eran amantes de algunos de ellos o porque eran amantes de entre ellas. Pero en resumen se las admitía por estar excelentemente vestidas. Wolf no estaba de acuerdo con esto porque ellos que fundaron dicho grupo 20 años atrás se basaban en la excelencia intelectual. Virginia, a pesar de su éxito literario, pues algo en ella no abandonaba del todo el terror a la exposición pública, y no podía soportar la petición constante de entrevistas, de retratos o de participación en diversos organismos. Era ya una autora traducida al alemán y al francés. Incluso habían estudiantes que empezaban a escribir disertaciones y análisis sobre sus obras. Pero a Ginia todo esto no le hacía gracia, y solo con el paso del tiempo entendió la celebridad de una forma diferente, y sintió menos ansiedad por ser una figura pública. Adicionalmente, el empeño que mostraron en estudiarla le hacía temer convertirse en lo que ella denominaba un fósil, una figura incapaz de seguir creciendo. No quería que se le imposibilitara de seguir en sí generando vida nueva en su literatura. Para ella su intimidad era su bien más preciado y la idea de mostrarla le resultaba perturbadora. Adolf Hitler en sí ya gobernaba en Alemania, pero sus ideas pues no le agradaban al matrimonio Wolf. A fines de noviembre de 1934 conoció a la escritora argentina Victoria Ocampo, que hizo lo posible por ser presentada a Virginia para firmar con ella la traducción de sus obras al español. Ocampo en 1931 había fundado una de las editoriales y revistas más prestigiosas de las vanguardias latinoamericanas, llamada Sur. La escritora inglesa apreció el interés y el afecto de la Argentina y firmó la traducción de Alfaro, de Orlando y de Una habitación propia. En 1935, Virginia y Leonard viajaron a Italia, donde se encontrarían con Nessa. Recorrieron para ello Holanda y Alemania. La información para su nueva obra Tres Guineas le llegó gracias a este viaje. Además, la Guerra Civil Española también le inspiró. Para esta obra, Ginia recopiló, de hecho, una carpeta de notas que no dejaba de acrecentarse. En 1937 publica Los años y la BBC le pidió grabar para la radio alguna reflexión sobre su literatura. A ella le agradó porque para Ginia la radio tenía algo de mágico. Aquello fue el único registro de la voz de Wolf. En 1938 publica Tres Guineas. Virginia anotó en su diario el 11 de abril de ese año que quería escribir libros que fuesen cortos, pero a la vez intensos y rápidos. Así empezó a trabajar en entreactos. La escritora se encargó en Monk's House de un grupo de mujeres embarazadas y de niños ante el temor de lo que ocurriría si Alemania iniciaba los bombardeos. A la par la vida de Ginia se tornó gris. Ella y Leonard se mudaron a Rodmel y surgieron problemas económicos, ya que la Segunda Guerra Mundial reducía el trabajo de la Hogarth Press. Aún así, en el lugar antes mencionado, la autora se evadía en la lectura y en la escritura a pesar de las circunstancias adversas. Aprovechó de hecho para darle los últimos toques a la biografía de Roger Free. Si no se pronuncia así, pues disculpas, pero te dejaré el nombre por aquí. En sí, para ella, pues tomó en cuenta más la opinión de su hermana Nessa
ya que ella pues había sido la amante y amiga más íntima de Roger. En sí, los alemanes sometieron a Londres a bombardeos diarios en el otoño de 1940. La plaza donde tenían su vivienda pues en sí fue atacada, también por lo que fue preciso llevar la imprenta a un lugar seguro y al mismo tiempo rescatar lo más que se pudiera de la vivienda. Ginia estaba contenta de rescatar intactos sus cuadernos de vida, es decir, sus diarios, en los que empezó a registrarlo todo desde 1915. Las últimas líneas del diario de Woolf a fines de 1940 se relacionaban con el hecho de lo que siempre había caracterizado a Woolf: aferrarse con fuerza a la luz a través del trabajo, planificando lecturas y escritura para mantenerse a flote. Así expresó: yo soy yo, debo seguir mi surco, no copiar el del otro. Esa es la única justificación para mi escritura y para mi vida. Los primeros meses de 1941 Woolf concluyó entre actos. En esa época Ginia quería buscar estímulos varios que la mantuviesen ocupada porque quería recuperar el don de la palabra que creía haber perdido. Leonard propició una consulta médica casi obligatoria de su esposa con la doctora Octavia Wilfors, una mujer amiga de la familia y admiradora de la obra de Woolf. Cuando la escritora se sintió en confianza, admitió que tenía temor de no superar la locura en esta ocasión. Tenía miedo de no volver a escribir, ya que se encontraba en un bloqueo. A pesar de la ayuda médica y por parte de Leonard y de su hermana, Ginia admitió que ya no tenía fuerzas para hacer sufrir a su esposo y no tenía tampoco fuerzas para luchar por sí misma. Virginia entonces, debido a su depresión, se sumergió con casi 60 años en el río Ouse el 28 de marzo de 1941. Para ello colocó una piedra lo suficientemente pesada en el bolsillo de su abrigo. Encontraron el cuerpo el 18 de abril. Antes de su muerte dejó 2 cartas, una para Leonard y otra para su hermana Nessa. Leonard la enterró en Monk's House al pie de uno de los árboles favoritos de su esposa. Luego de la guerra, Leonard Woolf dedicó tiempo a velar por la obra de su esposa, publicando incluso fragmentos de su diario. Él siempre la consideró una de las escritoras más importantes de la literatura inglesa. La primera biografía autorizada de la escritora la escribió su sobrino Quentin Bell en 1972. Leonard, fallecido en 1969, le dio acceso a la documentación familiar. Toda esa información, junto con los del propio Leonard, constituyen el legado de la pareja que se halla en la Universidad de Sussex. Existen documentos de Virginia en la Biblioteca Pública de New York y en la British Library. Monk's House pertenece ahora al patrimonio británico y de hecho puede ser visitado. Su primera novela en sí, que se titularía Fin de viaje, se publicó en 1915. Al principio Woolf quería para ella Melimbrosia como título. Este relato narra la historia de Rachel Beanrace, una huérfana de madre que ha vivido apartada del mundo, bajo el cuidado de sus tías. Un viaje a Sudamérica le hacen conocer la felicidad. Durante este viaje, Rachel encontrará más de lo que esperaba y descubrirá un conocimiento sobre sí misma que superará lo que había esperado encontrar. Para algunos críticos, está considerada como una de las sátiras sociales más ingeniosas de Woolf, gracias a su capacidad para retratar la vida y la sociedad de su época.
Noche y Día se publicó tras el verano de 1919. Virginia siempre renegaría de esta novela, ya que según sus propias palabras era una obra caduca. Pero, ¿de qué se trata? Es una historia de amor y una comedia de costumbres acerca de los conflictos a los que se enfrentan en sí dos parejas al tratar de formalizar su relación. En la novela también se exploran temas como el sufragio femenino, la fugacidad de la experiencia y la posibilidad de alcanzar relaciones igualitarias. Luego está El cuarto de Jacob. Fue ambientada en la Inglaterra anterior a la guerra. Esta novela comienza en la infancia de Jacob y lo sigue a través de su época universitaria de Cambridge y su posterior adultez, hasta su final durante la guerra. Por tanto, narra la vida del protagonista sin darle voz, sino mediante las impresiones que deja en las personas que se relacionan con él. Esto permitió explorar puntos de vista alejados del tradicional. Se publicó en otoño de 1922. Fue de hecho la primera novela experimental de Virginia Woolf, quien ella trabaja sobre el vacío del personaje central, pues no aparece representado según la literatura tradicional. En mayo de 1925 se publicó la novela La señora Dalloway. En ella se presenta la vida de Clarissa Dalloway, basándose solo en un único día para ello. Por ello, en cuanto al uso del tiempo y el espacio, Virginia destacó mucho. Clarissa es una mujer de la alta sociedad inglesa que vive en Westminster, un aristocrático barrio de Londres. Su imagen de esposa feliz, con una vida estable y acomodada, se ve perturbada cuando la protagonista hace de anfitriona en una fiesta a la que en sí acudirán viejos amigos, y serán ellos los que en ese evento cuenten los motivos por los que vuelven a aparecer en la vida de Clarissa y la hagan enfrentarse a su propia historia, para romper la hipocresía de las apariencias. La protagonista mostrará su verdadero ser, en sí con una identidad propia que no es capaz de amoldarse a las normas establecidas por el patriarcado. La muerte para Virginia era un tema de mucha reflexión. A fines de 1925 publicó el ensayo Estar enfermo, relacionado a la salud mental, por si a alguien le interesa, en la que planteaba la realidad de estos trastornos en la época en la que vivía. El paciente no se sanaba a través del internamiento en realidad, medicación o control, porque no provocaban en sí resultados satisfactorios. En su quinta novela, denominada Alfaro, publicada en 1927, Virginia quería tratar temas como enfermedad y muerte. Está basada en la infancia de la autora. En el relato, Lily Briscoe, una pintora, se aloja con la familia por lo que observa de cerca el matrimonio Ramsay, contrastándolo con su generación, sin interés alguno en el matrimonio convencional, centrada en desarrollar su visión pictórica para plasmarla en su arte. Virginia le dio algunos de sus rasgos a Lily y revivió a su madre en la señora Ramsay. En sí, en esta novela se narra la vida en el periodo de entreguerras de la familia Ramsay en la isla escocesa de Skye, una familia que, acompañada de unos amigos, pasa el verano en una casa frente al mar. En sus páginas, Woolf manipula la percepción del tiempo y lo convierte en personaje principal de esta obra, en la que la trama es secundaria respecto a la introspección filosófica. En su mayor parte, está escrita por pensamientos y observaciones y aborda temas como las emociones infantiles o la pérdida, en un universo limitado por una casa y por un cuadro junto a la ventana. Una excursión al faro hará que los miembros de esta familia revivan sensaciones y recuerdos, creando un conflicto que cambiará su futuro.
El New York Times denominó esta obra como un análisis brillantemente ambicioso de la psicología doméstica. La falta de una trama real, como te dije antes, pues hizo que se considere en general imposible de llevar al cine, aunque hubo una adaptación televisiva de la BBC en 1983. A sus 45 años, Ginia era una figura remarcable en sí en la literatura inglesa. Un año después, en 1928, aumentaría su renombre con una de las obras más provocadoras de la historia de la literatura, Orlando. Es la lectura más accesible y popular de Woolf. Es la historia de un personaje que vivía desde 1500 hasta el momento presente de la autora, cambiando de sexo en función de la época. En sí, Orlando es un joven aristócrata que goza de una longevidad anormal, nunca envejece. Esta obra puso en duda cualquier idea preconcebida que pudiera tenerse sobre la narrativa o la sexualidad. Aquí Woolf trata temas como la homosexualidad, el feminismo o el amor romántico y abre un debate sobre la transexualidad, ya que retrata la transformación de Orlando como un cambio de género, dejando el camino abierto a diversas cuestiones sobre qué es lo que en verdad significa ser hombre o ser mujer. En su ensayo Una habitación propia de 1929, planteó la idea de que las mujeres deben contar con dinero y un cuarto propio para escribir, es decir, sin la independencia económica y un espacio personal que permita su desarrollo personal en sí no es posible para una mujer ser ella misma. Este ensayo es un análisis profundo de la sociedad victoriana, la diferencia educativa, la posición de las mujeres, la ansiedad de los hombres respecto a la igualdad y al final la escritura de novelas y las formas en las que las autoras podían enfrentarla en sí. Esta perspectiva innovadora en esta obra trataba especialmente de las escritoras y la novela, pero en este texto Virginia explicó las dificultades que debieron afrontar las mujeres de las clases medias que a fines del siglo XVIII y durante todo el XIX transgredieron las barreras, empezando en sí con Jane Austen. En esa época la novela era un género de menor prestigio, por lo que lo dejaron en manos de las mujeres, sin problemas. Como en sí podemos darnos cuenta, el patriarcado y machismo siempre fueron temas recurrentes de la época. Esta obra se ha convertido en un clásico contemporáneo de la literatura feminista por su fuerza y vigencia, que reivindica la figura de las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad, especialmente como creadoras literarias. Las olas, en 1931, el nombre hacía alusión al mar, ya que dicho elemento se convirtió en una de las metáforas más perfectas para Virginia, una alusión en sí al ritmo, al empleo del espacio y el tiempo y a la forma en la que hablaban y pensaban sus personajes. Este proyecto fue muy demandante, ya que Virginia trabajaba en 6 personajes, las voces y puntos de vista de cada uno, durante su infancia, tiempo de universidad, mediana edad, hasta su vejez, para construir los relatos de sus vidas. En sí, aunque estos personajes protagonizan la historia, ninguno se convierte en el eje de la trama y refleja cómo se ven ellos mismos y cómo describen al resto. Así los lectores conocerán 6 vidas múltiples y al mismo tiempo dispares, teniendo en cuenta el recuerdo de un 7º personaje sin voz, pero al que todos tienen presente y que resulta imprescindible para comprender la obra. Esta obra tenía una mayor complejidad técnica y el lenguaje poético desempeñaba un papel fundamental. La dificultad que esta obra pudiera presentar por su complejidad intelectual
no impidió que cuando se publicó tuviera un éxito increíble de ventas, a la vez que una recepción crítica sublime en la carrera como escritora de Woolf. Vamos a su obra Flush, una biografía. Su protagonista era en sí un perrito, Cocker Spaniel, de la poeta Elizabeth Barrett, a través de la cual Ginia recorría el Londres de mediados del siglo XIX, recurriendo al innovador punto de vista del perrito. Se publicó en 1933. La novela Los Años se publicó en 1937. Fue la última novela publicada en vida de la autora. En sí se narra la historia de la familia burguesa Pargeter, desde la década de 1880 hasta mediados de la década de 1930. En el relato los personajes entran y salen de escena hasta 3 generaciones de miembros que desaparecen para dejar espacio a nuevos nombres e historias. Es una novela de atmósferas, paisajes y descripciones. Se tratan temáticas de la guerra, el patriarcado, el capitalismo, el imperio o el auge del fascismo. Fue la novela más extensa de Virginia, que significó por parte de la autora un juicio severo y detallado de la sociedad británica de fin de siglo. Vamos a 3 Guineas. Fue un ensayo escrito ante la amenaza de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Trata las conexiones entre la guerra, el fascismo y el machismo, con una perspectiva totalmente revolucionaria. En sí, analiza la relación entre la violencia, el machismo y el papel de las mujeres ante los conflictos. Woolf planteó en esta obra que la raíz de todo poder dominante como el fascista estaba en el patriarcado. La mejor forma de luchar contra el primero era acabando con el sometimiento secular de las mujeres. La educación, el trabajo en igualdad y el cambio de las costumbres eran claves. En síntesis, ella plasmó el vínculo entre patriotismo, violencia y privilegio, que ante el conflicto europeo estallaba en la sociedad de su tiempo. El ensayo tuvo mucho éxito, pero también generó división de opiniones tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, el libro pronto se convirtió en una referencia para las mujeres que alrededor del mundo reflexionaban sobre la violencia, la paz y el papel de su género en la lucha contra el nazismo. Esta obra se divide en 3 partes. Radiografía, una sociedad carente de igualdad, de sistema educativo para las mujeres y de obstáculos que evidencian su ausencia en el ámbito profesional y social. Este ensayo puede leerse como una continuación de los temas ya planteados en Una habitación propia. Así los lectores hallarán un documento en contra del fascismo que reclama un mundo integrado por hombres y mujeres, racional y pacífico. Escribió también la biografía de Roger Free. Él era un gran amigo suyo y un reputado pintor y crítico de arte. En este texto, la escritora describió gran parte de la vida amorosa extramatrimonial del pintor, que incluso involucraba a la propia hermana de Virginia y a otras personas aún vivas. Ginia escribió el libro corto Entre actos. El texto apareció de forma póstuma en julio de 1941. Esta novela fue la última escrita por Woolf. En dicho relato, durante el verano de 1939, la familia Oliver y sus invitados asisten a una representación teatral en la que participa todo el pueblo y que se ha convertido en una tradición. Woolf, con un tinte satírico, describe el montaje y la realización de la obra y anticipa a través de sus personajes el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esta obra fue muy exitosa también y muy decisiva en la carrera novelística de la escritora. Además, es una de las obras primordiales de la literatura europea de la época. Para muchos, este libro es el más lírico de todos los suyos.
no solo en el sentimiento sino también en el estilo, escrito principalmente en verso. Ahora vamos a Una casa encantada y otros cuentos. Virginia en sí también escribió cuentos. Publicado por Leonard Woolf en 1944, igualmente de forma póstuma. Este libro contiene 6 relatos de la colección de narrativa breve publicada en vida por Virginia. La casa encantada, Lunes o martes, Una novela no escrita, El cuarteto de cuerda o Kew Gardens son algunas de las narraciones breves que componen esta antología. También se incluye en la mayoría de los relatos que publicó en revistas y periódicos. El libro ofrece una muestra de los temas recurrentes de la autora y refleja también su evolución narrativa. Virginia fue autodidacta, con un inmenso talento literario que forjó prácticamente sola, porque como te dije, su educación no se desarrolló en universidades. En sí ella, aunque era una gran escritora, era una outsider para muchos, por su educación diferencial victoriana, por su mirada inteligente y distinta sobre las cosas del mundo, por su avanzada visión sobre la masculinidad dominante y agresiva, también por su comprensión de la historia inglesa y de su literatura, por su amor al campo, a la voz popular y tradicional que su padre le transmitió. Ella se preguntaba si podría ser la siguiente entre los nombres relevantes de las mujeres inglesas que escribían maravillosamente, como Jane Austen y las hermanas Bronte. También otra de sus interrogantes era: ¿sería posible que su literatura llegase a hablar a la totalidad de un pueblo y lo hiciera de hecho con voz de mujer? Su hermano Toby le presentó la obra de Shakespeare y ella terminó admirando mucho al autor. Ella en sí era meticulosa con sus textos. Escribía varias versiones y cuando daba con la definitiva la transcribía de nuevo limpiamente. Contaba entonces con las páginas de sus libros ya compuestas y sobre ellas anotaba cambios finales. A pesar de su perfeccionismo y autoexigencia, Virginia temía el juicio de sus lectores ante cada obra. Era como una inseguridad recóndita que tenía de no ser lo suficientemente buena escritora. En sí temía la exposición pública de su obra. En su obra El cuarto de Jacob aportó mucho en la renovación de la narrativa convencional. De hecho, la obra del francés Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, la inspiró, ya que el hecho de adentrarse en la memoria y el pasado para componer un mundo literario que afectó Proust era algo que ella también quiso hacer en El cuarto de Jacob. En La señora Dalloway empezó a explorar en sus personajes la locura y la enfermedad, debido en sí a sus propios síntomas. En esta novela exploró este tema con el personaje Septimus. La publicación de Una habitación propia fue un posicionamiento público sobre varios temas centrales para el movimiento feminista. Virginia afirmaba que para hacer literatura femenina, una mujer debía dejar de lado el hecho de que era mujer y no someterse a los dictados de la voz y estilos masculinos. Así se creaba una literatura femenina que fuera novedosa y que miraba hacia donde antes no se había mirado. Virginia sabía lo que era intentar crear un lenguaje nuevo que convirtiese la novela en arte contemporáneo e iluminador. En esta obra Virginia no había contado nada de su caso personal, sino era una mirada de todas las mujeres de la época. En 1928 en el Reino Unido se estableció el sufragio universal, que no dependía del género o del nivel de riqueza. Sin embargo, para Virginia, más importante que el voto era el derecho que las mujeres obtuvieron en 1919, el derecho de entrar en las profesiones
que hasta entonces estaban reservadas a los varones. Virginia pensaba que obviamente no bastaba con que las mujeres tuvieran títulos universitarios, sino que la ley permitiera que esas mujeres ejercieran sus profesiones. Para ella en sí era más determinante esto porque ganarse la vida por una misma significaba no depender de un padre, de un hermano o de un esposo, y por tanto desarrollarse como un ser humano con criterio propio. Con su obra Tres Guineas se la denominó la panfletista más brillante de Inglaterra, de manera irónica. Esto a Woolf no le importó, porque consideraba que su labor como pacifista y mujer era poner sobre la mesa ese punto de vista sobre la política del momento. Así afirmó: como mujer no quiero ninguna patria. Como mujer mi patria es el mundo entero. Según ella, la competitividad, el afán por conseguir reconocimiento, aquello que demostraba estatus, poder o dinero, debían abolirse. Para Hinia su patria eran ciertos libros, paisajes, algunas calles de su amada ciudad de Londres, algo inexpresable que hacía que la vida mereciese ser vivida. La escritora también tenía predilección por las biografías, como te diste cuenta cuando te hablé de sus obras, ya que Hinia podía traer a la vida a los muertos, asignar la historia común, el pasado y la memoria para hacerlos presentes en la vida de quienes leían su literatura. Virginia no solo aportó literariamente, también se convirtió en una figura fundamental en el feminismo del siglo XX. Palpó el trato que recibían las mujeres por el mero hecho de serlo y decidió hacer algo al respecto a través de su literatura. Por tanto, esta talentosa escritora dotaba a su uso del idioma inglés de giros hasta entonces no explorados en la narrativa. Sus obras cosecharon éxito público y afecto en vida. En mayo de 1928 le concedieron el premio Femina en Francia por Alfaro, un galardón por excelencia de las letras francesas, ya que el premio Goncourt no admitía mujeres. Su obra Flush fue un gran éxito que le significó en 1934 un premio de la Book Society, al ser elegido el libro del mes. Aunque no ganó el premio Nobel, la escritora británica, pues en sí existen premios que llevan su nombre. Primero tenemos el Premio Internacional de Literatura Virginia Woolf. Este premio fue creado en 2017 por el grupo editorial Cial Pygmalion. Se otorga a autoras que se hayan destacado como poetas, narradoras o ensayistas. En sí, en 2024, el premio fue concedido a Carmiña Navia Velasco, escritora, líder feminista y profesora de literatura. Tenemos otro premio en base al nombre de Virginia Woolf, que es el Premio Virginia Woolf de Relato Corto. Este premio se otorga a un cuento cada año. El ganador recibe $2.500 y su obra es revisada por agentes literarios. Los trabajos deben ser cuentos inéditos de entre 3.000 y 8.000 palabras. En su familia, a Virginia siempre la llamaban Cabrita. La madre de Virginia fue una mujer muy bella y de un corazón muy noble. Ayudaba a los enfermos desinteresadamente, además de cumplir sus deberes como esposa y madre. Por ello fue muy apreciada no solo por la familia, sino por la comunidad. Virginia y su hermana Vanessa tuvieron una relación muy estrecha a lo largo de su vida, donde brillaba la amistad y la camaradería. Ella y Nessa sufrieron abusos sexuales por parte de sus hermanastros, lamentablemente, hijos del primer matrimonio de su madre. Aunque Virginia nunca se consideró lesbiana,
pues en sí mantuvo relaciones personales estrechas con mujeres, especialmente con la aristócrata y escritora Vita Sackville West. En realidad, Ginia no quería que la consideraran sáfica, como ella misma denominaba a las mujeres con preferencia hacia su mismo género. El nombre viene de la poeta griega Safo de Lesbos, quien pues también era lesbiana. Sin embargo, la relación que tenía Ginia con su esposo Leonard, aunque no fue una unión física, en sí misma para ella siempre fue algo espiritual, podría decirse, y estuvieron juntos hasta el final. Virginia leyó la obra de Freud, que en sí tradujo para la Hogarth Press. Entonces halló una explicación psicológica a varios aspectos de la psique femenina y masculina también. Virginia, por su acomodada situación financiera, viajó a Grecia, a Italia, a Francia, a Irlanda y demás países, también a Alemania, como les había dicho en alguna parte del video. Aunque le encantaba viajar, también tenía la necesidad de la calidez de su hogar inglés. Ginia no solo hizo viajes de hecho en solitario, sino también después ya con su esposo. El primero fue en su luna de miel cuando fueron a España y al sur de Europa. Más tarde, de hecho, viajaron en su automóvil junto con su perrito. A ella le encantaba hacer paseos, especialmente en zonas campestres. Virginia, aunque tuvo un gran éxito como escritora y una buena vida, anhelaba la dicha de la maternidad a veces, no siempre, que veía en su hermana, quien ya tenía 3 hijos. Sin embargo, pues Ginia siempre supo que si abordaba la maternidad no tendría el tiempo que ella quería tener para escribir. Antes de publicar sus obras, Ginia siempre escuchaba con atención la opinión de su esposo Leonard y de Vanessa, su hermana, puesto que siempre les daba los textos para que los leyeran. El rechazo de los honores académicos le causaba cierto placer, ya que ella consideraba que las mujeres aún no tenían las mismas condiciones que los hombres para su formación académica, de ahí que no los aceptara. Además, como sabemos, ya que ella era autodidacta y educada fuera de la estructura del saber de Inglaterra, ella en sí no compartía la obsesión por títulos, cargos y honores de sus contemporáneos. Fue firme en no convertirse en una celebridad y apartarse de su obra. Un ejemplo de esto fue su rechazo a una gira de conferencias en Estados Unidos. Sin embargo, Virginia sí participaba en eventos de responsabilidad social como la recaudación de fondos para los huérfanos republicanos que llegaban al Reino Unido principalmente desde el País Vasco. El faro que inspiró la conocida obra de Ginia, Alfaro, se denomina en sí God Revy, y Ginia en sí siempre lo veía desde Talland House en su niñez. La sensibilidad de Virginia, tan imprescindible para su literatura, fue perjudicial para su salud. En sí tuvo una enfermedad mental a lo largo de su vida, que le significó una serie de internamientos en centros psiquiátricos cuando falleció su padre. En 1910, 1912 también y en 1913. No fue algo diagnosticado en sí, pero fue algo así como profundas depresiones. Iniciaron a la muerte de su madre y en sí hubieron algunos intentos de suicidio incluso a lo largo de su vida. Presa de esta enfermedad, que a veces incluía alucinaciones auditivas y visuales, de hecho, en una de estas crisis ocurrió su suicidio. Antes de que concluyamos el video, menciono que a fines del año pasado terminé de leer una biografía de Woolf de Alba González Sanz, que en sí me sirvió mucho para hacerles este video. Es justamente este libro que tengo aquí. Como ven, tiene full post-its, es un libro muy bueno. Les dejaré una imagen por acá también. Es una buena biografía si quieren consultar más, saber más de Virginia Woolf, ya que es una escritora muy buena.
Justamente les daré la reseña de este libro en TikTok más adelante. Además, también leí y escuché varios fragmentos de su obra e investigué también por otras fuentes aparte de este libro. Virginia Woolf es tan relevante porque puso en valor la literatura producida por mujeres y se centró en reflejar que la mirada que ellas tenían del mundo podía formar parte de manera equitativa de los principios diversos del mundo igualmente. Virginia fue una visionaria, una mujer adelantada a su época, es decir, con un sentido crítico increíble sobre la situación de las mujeres. Lo que me agrada tanto de su labor literaria fue que a ella no le agradaba el hecho de ser considerada una celebridad literaria. Sabía que aquello la desconcentraría de seguir evolucionando en su producción literaria, valga la redundancia. Sus obras fueron variadas y la manera en la que renovó la novela es excepcional. Su estilo literario fue rompedor. Además está el hecho de que usó su intelecto para defender hasta el final los principios y valores en los que creía. Este video no es una crítica literaria, amigos. Para hacer una crítica de un autor, uno tiene que leer su obra entera y como ya saben, si se han pasado por este canal antes, yo no leo todo de un escritor porque me gusta diversificarme en maneras de escribir. Respecto al hecho de las enfermedades mentales de Ginia, ¿qué les puedo decir? Muchos afirman que ello opacó a su obra. Yo no creo eso. Un trastorno mental es un tema serio y difícil de abordar, limitante si uno quiere que así sea. Pero creo que ella lo abordó de la mejor manera a lo largo de su vida. La razón de su suicidio tal vez no fue el hecho de su enfermedad, sino de que la imposibilitó para escribir. A lo largo del video nos percatamos que el propósito de la vida de Ginia pues eran las letras. Ustedes saben por videos anteriores que mi perspectiva del suicidio más que crítica es empática. Tal vez porque también he padecido depresiones y ansiedades a lo largo de mi vida. O quizás porque creo que la mente de los artistas en diversos ámbitos no es como la mente común, específicamente porque beben de una sensibilidad que nosotros apenas podemos imaginar. Para finalizar, ¿qué opino de la obra de Virginia? Pues yo creo que es increíble en varios aspectos, pero sobre todo por ser tan innovadora. A mi gusto, Una habitación propia refleja todo lo que significa el feminismo, porque para feminista Virginia Woolf, amigas y amigos, definitivamente porque se atrevió a vivir como las mujeres de la época no lo hacían. Ella no abordó la maternidad a pesar de las críticas por ello, porque se centró en desarrollar su profesión. Admitió que el machismo y el patriarcado eran limitantes para las mujeres, sobre todo porque en esa época se les negaba la educación y el hecho de desarrollar sus profesiones con libertad. Es decir, les dio una voz a las mujeres cuando en esa época no tenían una. Pero sobre todo, amigas, digo esto porque escucho y veo que todas expresamos que somos feministas. Pero la competitividad entre mujeres es tan evidente que no creo que los hombres sean los únicos que quieran limitarnos en realidad. A diario veo mujeres abordando los roles de género implementados por los hombres, haciendo alianzas solo con hombres, intentando apagar el brillo de otras mujeres porque ser la mejor es lo más importante. Eso no es feminismo, amigas, es misoginia interiorizada por el patriarcado que expresan quieren abolir. El feminismo se aborda tal como lo hizo Virginia, sin tanto bombo y platillo, pero trabajando por nuestros derechos para abrir el camino a todas las mujeres que vendrán después de nosotras, para que no lo tengan tan difícil.
Eso es feminismo. Yo creo que lo demás, a decir verdad, es todo lo contrario. Eso es todo. Muchísimas gracias por ver. Si tal vez quieres que aborde otra escritora que a ti te interesa, que a ti te agrada cómo escribe, pues me lo puedes dejar en los comentarios para que te haga un video de esa escritora. También es importante decir que estos videos no los puedo hacer todo el tiempo porque necesito muchísimo tiempo para investigar, pero también los traeré cuando me sea posible. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Me ayudas mucho si compartes este video en tus redes sociales o con tus amigos para que vayamos creciendo de a poquito. Y hasta la próxima semana.